Chicos, excelente noche y excelente inicio de semana. Bueno, vamos a arrancar con el análisis del DXY, qué es lo que podemos esperar para esta semana y qué fue lo que pasó. La semana pasada habíamos hablado sobre este mínimo dentro de la temporalidad semanal, que cuando fuera la inducción podíamos esperar compras o el retroceso, pues en los diferentes pares con el dólar, que fue tal cual lo que pasó. Ahora, para esta semana, muchachos, el siguiente punto de liquidez va a ser este punto, dado también que aquí va a haber una zona muy grande, pero esta mecha si la vemos dentro de temporalidades pequeñas, en realidad va a ser un bloque completo. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros esperar? En realidad podríamos esperar aquí ventas, podríamos esperar aquí algunas ventas y para el inicio de la semana, muchachos, también entender lo siguiente, que ya para hacer scalping e intraday, el rango ha cambiado, de acá hasta teníamos un rango, el rango ha cambiado y podríamos pensar en buscar compras desde este punto. Ahora, recuerden algo importante, las compras van a ser, si el precio confirmase por medio de estructuras, podemos comprar o si el precio induce el mínimo, también podríamos pensar en las compras. Bien, ahora un punto importante donde podríamos empezar a buscar posibles ventas para rellenar la ineficiencia que está dejando el precio en todo este punto va a ser aquí, muchachos. Fíjense en esto. Todo este pedacito de acá son lows iguales, highs iguales, perdón. ¿Listo? Y es un punto donde podríamos pensar en buscar un retroceso. ¿Listo? Si el precio lo induce, podríamos pensar en vender con la intención de rellenar toda la ineficiencia. Eso por el lado del dólar index. Ahora, vamos a mirar los siguientes pares, el oro, el euro, el libra dólar y demás. Miremos este de acá. Quiero que tengamos en cuenta algo acá importante en el euro dólar. Fíjense esto importante. El precio indujo este mínimo la semana pasada. Esta vela me gusta mucho para un posible retroceso y rellenar las ineficiencias que el precio ha dejado dentro de la temporalidad de H4, que básicamente va a ser esto que tenemos por acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de la temporalidad diaria? Que la liquidez de este punto va a ser en esta mecha que tenemos acá, es decir, la mejor compra que podríamos llegar a pensar o llegar a tener va a ser después de la inducción de este mínimo. Listo, pensar en un retroceso para rellenar ineficiencia. Y ya vamos a mirar pues la siguiente semana qué vamos a poder esperar. Ahora, dentro de las temporalidades menores, miren cómo se ve esta mecha, lo mejor es esperar esto. Listo, lo mejor es esperar esa posición y ya cuando el precio llegue a estos niveles, pues podríamos pensar en vender en esta inducción, algo como esto, y continuar. Aquí ya el precio prácticamente está cambiando y esto lo habíamos hablado también la semana pasada. Fíjense porque hablábamos nosotros de que podríamos esperar un retroceso. El precio en el euro dólar había sacado este máximo. Listo, necesitaba un retroceso. El retroceso se está dando, entonces podríamos pensar en la otra semana en buscar las ventas, pero en esta semana enfoquémonos en eso. Compras en estos niveles, si el precio llega a inducir, podríamos rellenar las ineficiencias y operar estos puntos importantes que van a estar dentro de la temporalidad de H4. Este punto tiene una ineficiencia muy pequeña en H4, no me gusta mucho, pero pensaría que sí puede llegar a ser este rompimiento y ahí sí generar la distribución. ¿Listo? Entonces, muy atentos al euro dólar a ver qué es lo que pasa en esta semana. En el caso del euro, del libra dólar, perdón. ¿Qué es lo que pasa acá en el libra dólar? Fíjense, muchachos, en toda esta ineficiencia que el precio está entrando a rellenar. Bien, es importante entender este bloque que nosotros tenemos acá está sacando liquidez previamente y podríamos apoyarnos en compras en este punto, ¿listo? Pero ahora, si nosotros quisiéramos operar el libra dólar a principio de semana, podríamos pensar en rellenar un poco la ineficiencia que está dejando el precio, dado que dentro de la temporalidad diaria, pues desde acá prácticamente está comenzando todo el bloque, ¿listo? Entonces, ¿qué va a ser importante entender? Que necesitamos que las temporalidades menores empiecen a cambiar la estructura. ¿Qué es que empiecen a cambiar la estructura? Algo que previamente haya sacado liquidez, por ejemplo esto, si el precio llega a cambiar este punto estructural, podríamos pensar en rellenar estas ineficiencias, listo, pero hay que tener mucha paciencia, sobre todo con el libra dólar, porque no está tan claro. Si lo vemos dentro de la temporalidad de H4, el precio debería de caer un poco más y esperar esto como la mejor zona, listo. En el caso, muchachos, del Australian Dollar, ¿qué está pasando acá en el Australian Dollar? Si validamos acá el Australian Dollar desde la temporalidad diaria, fíjense que está un poco parecido al euro dólar, ¿listo?
Tenemos esta mechita que va a ser importante como liquidez externa y podríamos aprovecharla para unas pequeñas compras con la intención de rellenar la ineficiencia que el precio nos ha dejado en la parte superior. Eso sería lo que haría en el Australian Dollar, buscaría ese pequeño retroceso. Ya la otra semana pensaría en validar en realidad qué podemos hacer para continuar en una distribución bajista. Listo, fíjense que qué hizo el precio, sacó el máximo, esto lo habíamos hablado en el análisis de la semana pasada, pero va a ser importante este punto. Si esto se elimina, podríamos pensar en rellenar ineficiencias y poder generar o consumir toda esta liquidez creada por este punto. ¿Listo? Entonces, eso va a ser importante en el Australian Dollar, ver cómo reacciona. En el caso, muchachos, del Nasdaq, ¿qué está pasando con el Nasdaq? Permítanme, quitamos este indicador del rango asiático para que nos deje ver bien. El Nasdaq, muchachos, también. ¿Qué hizo el precio? Rellenar las mechas, rellenar mechas y generar un retroceso. Ahora, quiero que miren muy bien este pedazo de acá. Para mí, esto aún sigue siendo liquidez, ¿listo? Entonces, lo que yo en realidad esperaría es que el precio rellene ineficiencias, de alguna forma continuar alcistas, ¿bien? Entonces, para el inicio de la semana, si lo validamos desde las temporalidades menores, yo pensaría acá esta ineficiencia que tenemos grande, que el precio la rellenara de alguna forma y empezar a buscar las compras, bien sea en este punto, que me gustaría que pasara algo como esto, pero seguiría alcista a largo plazo. Ahora, esto es importante verlo desde este punto de vista. Al inicio de la semana pensaré en vender con la intención, como les digo, de rellenar esas ineficiencias. ¿Listo? Eso es importante. Caso dólar 30. ¿Qué fue lo que pasó en el dólar 30? Si validamos el dólar 30 desde la temporalidad diaria, el precio, muchachos, habíamos hablado esto acá. En realidad, este sí no dio la entrada porque habíamos hablado que esta mecha era liquidez. Nuestra mejor forma era esperar esta inducción que aún no ha pasado. En realidad, sigo viendo esto alcista dentro de la temporalidad diario. Y en H4, ¿qué es lo que pensaría o qué es lo que haría? Esperaría una sacada de liquidez, por ejemplo. Esto me gustaría que pasara y apoyarme en este bloque para generar esa distribución alcista. ¿Listo? Eso sería lo que esperaría en el Nasdaq, en el dólar 30, perdón. En el caso, muchachos, del oro, miren toda la caída que tuvo el oro. Yo en realidad sigo estando alcista con la intención de que esto de acá sea consumido. ¿Qué es lo que está pasando con el precio acá? Pues simplemente que el precio ya está visitando zonas de oferta dentro de la temporalidad semanal y mensual. ¿Listo? Entonces, si nosotros validamos esto en semanal, fíjense toda la zona semanal. ¿Qué fue lo que hizo el precio? El precio simplemente tocó la zona semanal y nos generó este retroceso. Ahora, viendo esto desde este punto de vista, todo este pedacito que tenemos acá va a ser liquidez dentro de temporalidades menores. Si lo validamos, no sé, en 4 horas, va a ser un poco más claro que va a ser toda la tendencia generada y podríamos eventualmente completar esto. Listo, por acá hay ineficiencias que el precio no rellenó, por acá alcanzo a rellenar y bueno, acá hay unas más pequeñas en la temporalidad de 4 horas. Ahora, para esta semana, ¿qué podemos esperar? Muchachos, miren, va a ser importante este punto dentro de la temporalidad diaria para ver qué podemos hacer. Miren este punto que tenemos acá. Si el precio lo elimina, lo que nosotros podemos pensar en hacer es generar un retroceso con la intención de rellenar las ineficiencias. ¿Listo? Ya cuando el precio esté en estos niveles vamos a mirar qué vamos a hacer, si generar una continuación de esa distribución o simplemente esperar también una sacada de liquidez y que el precio continúe con su dirección. En el caso, muchachos, del dólar CAD, nos hace falta para mirarlo. En el caso del dólar CAD, la semana pasada habíamos hablado de esto desde la temporalidad semanal. Estábamos esperando que el precio llegara a este bloque del precio. Aún no ha llegado. Miren, el bloque acá está completo en semanal. Y dentro de la temporalidad diaria, miren cómo se ve esta mechita. Este punto estructural era la compra que yo esperé pues toda la semana, que en realidad no alcanzó a pasar. Y seguiría esperando en realidad esta semana eso, ¿listo? Que el precio saque este mínimo y ojalá apoyándonos en el bloque semanal para continuar con esa dirección alcista. Pero también va a ser importante entender aquí dentro de la temporalidad diaria y de H4, esta mecha que tenemos acá. Fíjense que si la validamos dentro de la temporalidad de H4, este es un punto importante en el cual nosotros podríamos pensar en vender. Ahora, fíjense que esto había sacado liquidez previamente, lo único que no me gusta es esta liquidez que está acá, pero podríamos pensar en hacer esto, ¿listo? Esa dirección para la semana en el dólar CAD. ¿Listo? Muchachos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Por hoy dejémoslo hasta acá. El miércoles vamos a hacer una actualización de la dirección de la semana. También vamos a subir la cuarta clase sobre el curso gratis que estamos dando de Smart Money. Y muchachos, recuerden suscribirse, dar me gusta y compartir para ayudarnos a crecer en la plataforma. Dios los bendiga, muchachos, que tengan un excelente inicio de semana
y muchos profit. Chao, chao, que estén muy bien.